Bueno, yo os prometo que voy a dejar de pulular por la habitación, pero es que todavía no sé dónde queda esto mejor, si en este lado, en el otro, un poco donde me pille. Lo que sí que he decidido es que esta silla, si al final lo hago aquí, la voy a estar moviendo porque es que la otra mm, no vale pana. Bueno, bienvenidos un día más a, como ya habréis visto, voy cambiando. Unos domingos hay un true crime, unos hay algo así como de curiosidades y cosas de ciencias y tal, historia. Y hoy pues toca uno de esos y vamos a hablar de las Body Farms, que si habéis visto CSI o Bones, sabréis, tendréis una idea más o menos de lo que son, pero si dudabais de si es una cosa que existe o que es ficticia, pues ya os lo adelanto, existen y son, bueno, pues la principal función que tienen es ayudar a determinar el estado de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo de un delito y cómo se ha llegado a ese estado. Antes de empezar a hablar de las granjas de cuerpos, voy a hablar un poquito de la disciplina en la que se aplica, que es antropología forense. La antropología forense se engloba dentro de la antropología, que como sabréis, y si no lo sabéis os lo explico, es el estudio del cuerpo y de la anatomía del ser humano relacionado con el contexto, ¿vale? La antropología no solo es biología, sino también ambiente, cultura, sociabilización. Y la antropología forense, pues bueno, es el estudio de los restos de un cuerpo. Nosotros por forense entendemos que casi todo tiene que ver con algo criminal y mientras sí que esta es su principal aplicación, forense no tiene por qué ser una muerte generada por un crimen. Forense es algo que, un cuerpo orgánico que ya no tiene vida. Pues la medicina forense, a ti te pueden mandar a un forense porque te da un parrus en medio de la calle o porque te han apuñalado, ¿no? Pues lo mismo es, uno parte de un crimen y el otro pues no. Los antropólogos forenses lo que intentan es obtener información del origen y la identidad de la persona y otras cosas que veremos más adelante que hayan podido influir en la causa de la muerte o en la vida de la persona. Dentro de las ciencias forenses, esta forma parte de ellas, pero hay muchas más. Está, por ejemplo, la entomología forense, ¿no? Que, bueno, el que no lo sepa, la entomología es el estudio de los insectos, pues cómo se relacionan los insectos con la muerte, es decir, el estado de crecimiento de las larvas, el ciclo de vida de las larvas y todo eso puede dar mucha información sobre cuánto tiempo lleva fallecida una persona. O también la odontología forense, por ejemplo, que es el estudio de los dientes. Yo cuando estuve en el máster tuvimos una asignatura de antropología forense, pero la parte de odontología la vimos, no me acuerdo en qué asignatura era, sé que lo vimos. Y la verdad es que es súper interesante porque además los dientes son una de las fuentes más fiables que hay sobre la edad de una persona, porque todos los dientes, desde los 0 hasta los 18, crecen prácticamente de la misma forma en todos los seres humanos. Siempre hay alteraciones, ¿no? Porque la biología es una ciencia que no es exacta, por eso es tan cabrona, pero es muy interesante porque si se está dudando entre si, por ejemplo, una víctima puede tener 10 o 12 años, con, con los datos de la odontología forense se puede saber a la perfección. También se utiliza para determinar si los dientes y los restos de esa boca son humanos o no humanos, porque los dientes de los perros, los lobos, los caballos, los dientes de los gatos, osos, son extremadamente diferentes y cada uno tiene un patrón distinto y, y la verdad es que es muy chulo. Incluso los de los primates, entre unos primates y otros no tienen nada que ver. De gorilas a chimpancés y de chimpancés a orangutanes o lo que sea, no tienen nada que ver. ¿Qué pasa cuando se descubre un cuerpo en la escena de un crimen? Bueno, pues podríamos pensar que el trabajo de los antropólogos forenses es sencillo, ¿no? Porque al final son gente que sabe, llega y sí que es verdad que a lo largo de la historia se han catalogado muchas lesiones, pues por distintos motivos. Están las lesiones defensivas, las lesiones por violencia de género, hay un montón de lesiones categorizadas que pueden dar información sobre qué es lo que ha ocurrido.
pero no siempre es tan fácil. Por ejemplo, si tienes varios cuerpos mezclados y todos se han descompuesto y se han mezclado los huesos, porque tenemos que entender que los antropólogos no trabajan con carne, ¿vale? La chicha la trabajan los médicos forenses. Los huesos los trabajan los antropólogos. Entonces, si hay varios cuerpos mezclados, varios huesos mezclados, o por ejemplo enterrados en el mismo sitio, ¿qué es lo que ocurre con las fosas comunes? Que hay que separar, ¿no? Todos los tipos, todos los huesos que se encuentran y categorizarlos en personas, que esa es la parte más complicada. O por ejemplo puede haber huesos que estén perdidos porque se los llevan los animales o porque el criminal se ha llevado un trofeo, porque se ha extraviado, porque se ha roto, se ha pulverizado, o incluso al revés, que haya huesos de más, que haya huesos de un animal o huesos que ya estuvieran ahí previamente enterrados y se hayan mezclado. Entonces, es un trabajo muy minucioso. Para esto, los antropólogos forenses, bueno, pues recogen los restos junto con la policía y los desplazan al laboratorio en el que estén trabajando. Pues los limpian, los categorizan y luego ya proceden a examinarlos. El análisis siempre es complicado porque, y aquí es a lo que yo venía antes, no solo da información del momento de la muerte, sino también de antes. Existen las lesiones post y antemortem. Post es después de muerto y antes de muerto. Entonces las marcas que deja un hueso antes de morir son distintas a las que deja el hueso después de morir, porque antes de morir, aunque sea por un periodo de tiempo muy, muy, muy pequeño, el cuerpo se regenera. Por ejemplo, si tú te rompes el brazo y vives otros 20 años, este brazo va a aparecer seccionado, pero reunificado, porque el hueso se ha regenerado y ha vuelto a unificarse. Si este brazo se rompe cuando te están trasladando al tanatorio, cuando ya has fallecido, el corte es seco y no se puede ver que haya recuperación de ningún tipo porque el organismo ya no está funcionando. Pero hay otro tipo de lesiones que son las perimortem, que son el demonio, son un cajón desastre y son las más peligrosas de todas porque pueden inducir a error, porque las lesiones perimortem son las que ocurren en el momento muy, muy, muy justo antes de morirse. Entonces pueden inducir a error de que sean post o antemortem. Y eso es lo que tienen que determinar los antropólogos forenses. Entre otras cosas que determinan, bueno, pues esto ya es más complicado porque hay muchísima variabilidad intragrupo, ¿vale? Tenemos que entender que dentro de los seres humanos las categorizaciones que tenemos tienen más variabilidad intragrupo que extragrupo. Es decir, dentro de las mujeres, por ejemplo, hay mucha más variabilidad de huesos que de mujeres a hombres simplemente. Y una de las labores que hacen también es determinar, bueno, pues determinan el sexo en base a la medición de los huesos, pero puede inducir a error porque, por ejemplo, la pelvis, que es el hueso principal con el que trabajan, hay pelvis muy anchas y se entendería que por biología pura y dura las mujeres tendrían que tener la pelvis más ancha para poder parir, pero se han encontrado pelvis de mujeres que han tenido hijos súper estrechas que se pensarán que eran de hombres. También se determina la estatura con la longitud del fémur, la longitud de los huesos y de la columna generalmente es lo que más datos da, pero sobre todo el fémur. Se puede determinar la etnia por malformaciones, por mutaciones concretas, por marcadores genéticos concretos, por ejemplo, el color de los huesos, bueno, el color, el tinte que puede dejar el hueso, ciertas longitudes, ciertas estaturas, pues se sabe, por ejemplo, que los masái son las personas más altas del mundo, ¿no? La tribu de los masái son las personas más altas del mundo y de ahí se puede determinar la etnia. Aunque otras de las personas más altas del mundo son los holandeses, entonces habría que hacer varios exámenes. También se puede determinar la edad. Como ya he dicho, uno de los marcadores más fiables de la edad son los dientes, pero mediante la unificación de los huesos también se puede determinar la edad. La unificación de los huesos es una parte súper interesante de la antropología forense porque, y esto es algo que yo no sabía, tú cuando naces tienes más huesos que conforme vas creciendo. Esto ocurre porque, por ejemplo, el cráneo, nosotros concebimos el cráneo como una sola pieza
y es verdad, es una sola pieza, pero a partir de cierta edad, porque cuando naces, tu cráneo son varias piezas. O sea, todo esto, por ejemplo, toda la parte del frontal, la mandíbula, la parte de atrás, está fragmentada. Ahí no hay hueso, ahí hay chicha. Por eso los bebés tienen la cabeza gorda, porque tienen como más carne, por así decirlo. Y por eso algunas personas tienen aquí una marca, porque la unificación del frontal se ha realizado de manera bien, pero muy exagerada, y entonces queda la sutura, queda la unificación del hueso que se marca por debajo de la piel. Es una parte súper interesante y esto ocurre con más cosas. Ocurre con la mandíbula, con las clavículas, con el omóplato. Ocurre también con la pelvis. La pelvis son varias piezas. En los adultos no, pero en los niños sí. Las clavículas también son varias piezas hasta que se unifican y se convierten en una sola. Es súper interesante. Entonces, de ahí se puede determinar la edad. Es más fácil con menores de 18 años, 20, 18, pero también se puede determinar porque hay unas fórmulas, igual que la estatura y que el sexo, para, bueno, pues aproximarse a la edad que pueda tener la persona. Y luego también examinan otros marcadores, pues por ejemplo, los tornillos de las operaciones en el cuerpo, los implantes de los dientes, laceraciones en huesos, ¿no? Marcas que puedas tener, qué tipo de marcas son, si son pues eso, lesiones defensivas, lesiones clásicas de haber practicado algún deporte, roturas clásicas de haber practicado algún deporte, y así pues estrechar el cerco de quién puede ser la víctima, porque es mucho más fácil que sepas de dónde partir si sin tener ninguna pista puedes determinar si es un hombre o una mujer, si era blanco o negro, si se dedicaba, yo qué sé, a ser modelo, por ejemplo, que se destrozan los pies por los tacones, se deforma el talón, los huesos, esto es verdad, se deforman, y los dedos de los pies también. O si se dedicaba, pues, por ejemplo, a jugar al tenis, porque, por ejemplo, Rafa Nadal se hizo un estudio sobre el grosor de sus brazos y el brazo con el que juega, el hueso es mucho más ancho, esto es una cosa súper fuerte, el hueso se ha desarrollado mucho más que el del brazo con el que no juega. Y es una cosa súper curiosa, entonces se puede determinar con qué lado del cuerpo trabajaba más y de ahí pues empezar a investigar qué persona podría ser esta. Todo este examen y tener el perfil de la víctima, bueno, una aproximación del perfil, se presentan las pruebas, sí, se presenta lo que se ha descubierto de forma profesional y para ayudar a la investigación, pues puede ser como adjunto, como perito en un caso o como profesional contratado, ¿no? Que a veces lo hacen. Esto se estila sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Aquí no tanto. Aquí la antropología forense prácticamente es un voto de pobreza, prácticamente no existe. Yo conozco gente que luego, bueno, pues que aparte habían estudiado arqueología y ahora se dedican pues a excavaciones, a rescate de cuerpos en fosas comunes por la ley de memoria histórica y todo eso, pero este trabajo en sí dentro de la policía o como freelance y que te contrate la policía y tal, es muchísimo, muchísimo más complicado. Pero sí que existe, porque la Policía Nacional tiene un departamento de antropología forense, ¿vale? Entonces no penséis que todas las ciencias en España son un voto de pobreza, porque aunque hay muy poco y sí que es verdad que cuesta muchísimo, pues alguna esperanza hay. Lo malo de la televisión es que generalmente exagera las cosas. Y esto pues no es diferente con Bones o con las otras series que hemos comentado. A mí Bones me encantó, pero he de decir que después de estudiar antropología forense, yo la vi antes, me pareció todo bastante exagerado. ¿Por qué? Pues porque dramatizan mucho todo y unifican y exageran los roles. Los antropólogos forenses no, y esto sí que es verdad que sale en la serie, no se dedican a examinar restos con chicha, pero por ejemplo había muchas otras cosas que no separaron bien. O sea, un antropólogo forense no examina una brizna de un pelo que se ha encontrado en no sé dónde, no, ni un chicle que tenía atascada la persona en el paladar o en eso no hace, pero sí lo hacen otras personas con, bueno, pues con
otras funciones y otras áreas de investigación y de la ciencia forense que se encargan, bueno, pues de esas cosas, de aportar información para complementar la del antropólogo forense y así cerciorarse con mucha más seguridad de que la víctima es quien se dice ser o quien se cree que es. Y esto incluye, bueno, pues toda la recolección y análisis de ADN, las autopsias, que es lo que hablo yo de la chicha, que eso lo hace un médico forense, todo lo de los patrones de sangre. Existe una ciencia forense dentro de la criminalística que estudia los patrones de la sangre. Si es por gotas es que ha caído hacia abajo, si es en línea es que se ha disparado, se ha leído disparada con fuerza, cosas así, ¿no? Otras personas buscan, pues esos restos, chicles, pipas, caramelos, chicles, pelo, fibras que se han podido encontrar, que eso sería más lo que hace la policía en sí, ¿no? Y luego, bueno, pues la parte de balística y todo eso, volvemos a lo mismo. Mientras sí que es verdad que puede dejar marcas muy concretas el tipo de bala o el tipo de proyectil que se haya utilizado para acabar con alguien, o si esa persona recibió un disparo antes o después de la muerte y si se ha curado o si no, o cuándo ha sido, eso lo puede ver un antropólogo forense, pero ellos no se encargan de estudiar eso. Ellos solo miran, es ver, oír, callar. O sea, ellos buscan, apuntan y siguen para cerrar el cerco. Acabada la chapa sobre este tema que a mí es que me encanta, y por cierto, Bones tiene sus cosillas, pero si no la habéis visto merece la pena vérsela, o sea, a mí me encantó, fue lo que me animó a hacer ese máster. Acabada esta chapa, vamos con las body farms. ¿Qué son las body farms? Bueno, pues son un sitio en el que los científicos forenses, concretamente los antropólogos sobre todo, ¿vale? Intentan entender mejor el proceso de descomposición y de la muerte de un ser humano, que es esencial para resolver crímenes, ¿no? Y para identificar los cuerpos y qué es sobre todo lo que le ha pasado al cuerpo y estimar un poco, bueno, posibles causas de la muerte, condiciones bajo las que ha estado el cuerpo, etcétera, etcétera. La primera granja de cuerpos que se creó aparece en la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos. Ya os digo que esto aquí no se estila, sobre todo por el tema ético y, bueno, la Unión Europea, sí, la Unión Europea, que, en fin. Bueno, aquí no se estila, esto es en Estados Unidos todo, ¿vale? Aquí no existen. Hay una especie de pseudo intento, pero no existen. La primera granja de cuerpos aparece en la Universidad de Tennessee y fue instaurada por el doctor William Bass en el año 71. Este señor básicamente hizo esto porque le pedían mucha ayuda a la policía para investigar casos criminales y él necesitaba aprender y necesitaba entender también, bueno, pues profundizar en su conocimiento, ¿no? Entonces se dedicó a plantar, sí, cadáveres y cuerpos a lo largo de unas 40 personas en varias hectáreas de tierra que él poseía. Este sitio al final se acabó volviendo famoso y, bueno, de hecho hay una novela inspirada en el sitio y todo que se llama The Body Farm, de Patricia Cornwell, y se acabó instaurando en otras universidades. De hecho, ahora mismo hay 7 universidades en Estados Unidos que tienen sus propias body farms, pero a lo bestia. O sea, son hectáreas y hectáreas y zonas con ríos y con lagos y una barbaridad. O sea, es una pasada bajo condiciones distintísimas. O sea, unos los tienen en agua salada, otros los tienen en este otro agua, otro en agua que se mueve, otro en agua estancada, enterrados, los queman, los congelan. Bueno, los hacen, les hacen de todo a los pobrecicos míos. Que menos mal que ya ni sienten ni padecen, porque se ceban. Pero bueno, se ceban. También no os creáis que esto la gente lo sabe, ¿eh? Ahora, antes lo que hacían era sacar los cuerpos de sitios no reclamados, es decir, alguien fallece, lo llevan al médico, lo declaran muerto, nadie lo reclama, pues
esta gente se lo llevaba. Ahora eso está todo muy, muy cerrado. Tú tienes que ceder tu cuerpo a la ciencia y todo eso. O sea, son donaciones de personas que lo eligen antes de fallecer. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues primero se mete el cuerpo en una cámara refrigeradora. No como la de un forense, ¿vale? Esas son distintas. Eso tiene otras condiciones. Esto es una nevera a lo bestia y ya está. Luego al cuerpo se le asigna un número de seguimiento para mantenerlo identificado y ya luego se le lleva a la localización específica según le vayan a hacer. Pues supongo que en base a las necesidades de estudio que tengan decidirán si este lo que vamos, si este lo enterramos, si este se lo dejamos a los coyotes, yo qué sé. Y cada localización se marca con cuidado. ¿Por qué? Pues para evitar que se estropeen las investigaciones. De hecho, hace un par de años he estado leyendo que tuvieron que, ¿sabéis la malla esta que se pone para las gallinas en los corrales? Pues tenían que tapar los cuerpos con malla de esa, los tenían que sellar al suelo, porque animales grandes, ya sabéis que Estados Unidos es una bestialidad, es un sitio enorme, pues claro, si tienes hectáreas y hectáreas y hectáreas de campo con un montón de cuerpos muertos, pues depredadores grandes van a bajar ahí. Entonces, los leones de montaña, los osos, los lobos, los coyotes, incluso pájaros grandes, águilas, cóndores, todo eso, pues bajaban y se llevaban los cuerpos. Entonces, claro, les fastidiaban. Los estudiantes no solo aprenden sobre procesos de descomposición y qué es lo que le ocurre a los cuerpos y cómo hacer un seguimiento de esa fase de descomposición, sino también que aprenden a trabajar con la cadena de custodia y con la cadena de datos para luego trasladarlo a la policía en caso de un crimen, ¿no? Esto es muy importante porque las cadenas de custodia tienen que respetarse y hay que tener mucho cuidado porque varios errores en la cadena de custodia y en la contaminación de las pruebas, que esa es otra de las principales funciones que tienen ellos, han dado lugar a condenas terroríficas que encima luego no estaban bien. Entonces, eso es una de las partes más importantes también, aparte, claro, de resolver lo que le haya pasado a la persona. Los cuerpos se llevan a descomposición a lo mejor durante varias veces incluso, ¿no? Pues si a lo mejor primero se quiere ver si cómo quedan los restos, si la persona ha sido enterrada y luego trasladada a un pantano, o si primero se le ha prendido fuego durante un breve periodo de tiempo y luego se ha enterrado. Eso es lo que intentan ellos, sacando constantemente y recolocando el cuerpo y apuntando las zonas en las que están, el estado en el que están y cualquier cosa notable que ellos vean. Cuando tienen que hacer algo específico sobre el cuerpo, lo trasladan al laboratorio, lo miran y luego pues o se deshacen de él o lo vuelven a torturar. Bueno, torturar, ya estaba muerto el pobrecito mío, pero vuelven a llevárselo por ahí para hacer más investigaciones. A veces, cuando terminan de hacerle sus cosas, los señores científicos se devuelven los restos a la familia, pero solo si lo solicitan, porque hay gente que, bueno, bajo esas circunstancias, a lo mejor prefiere no tenerlos ya más con ellos, ya es un cierre para ellos que se donarán a la ciencia y listo. Y si nadie los vuelve a solicitar, se guardan en las colecciones de esqueletos que tienen en las universidades, ¿vale? Tienen osarios completamente a lo bestia y los guardan ahí, los mantienen ahí con todos los ficheros y todos los datos, por supuesto, de todo lo que le han estado haciendo. ¿Qué cosas hemos dicho que influyen en la descomposición? Bueno, pues está claro que el aire, la arena, el agua, cualquier cosa que suponga algún tipo de erosión en el cuerpo. Pero eso no es lo único que hacen en estos sitios, sino que también exponen los cuerpos a cosas bonitas, por ejemplo, desmembramientos, triturar las partes, flora y fauna distintas, ¿no? Y cómo actúan sobre las distintas zonas o las distintas condiciones en las que ha estado el cuerpo o en base al sitio en el que se encuentren. Porque, por ejemplo, tú puedes saber dónde ha fallecido una persona si aparece en un sitio, pero hay esporas de una planta, un hongo, un helecho
que en esa zona no crecen y son muy concretas de un sitio, son muy autóctonas. Eso es súper curioso. Si se les ha trasladado post o antemortem, eso también se puede determinar. Un cuerpo puede presentar marcas de haber sido arrastrado ya una vez muerto, pero serán distintas a si ha sido arrastrado antes de fallecer. También replican casos en base a hacer, bueno, pues enterramientos, exponerlos, pues eso, a distintos insectos, a distinta fauna, modifican o hacen más o menos lo que se cree que se hizo para ver si realmente el cuerpo pasó por ello y si realmente podría haber quedado así. En Bones lo veis muy bien porque lo hacen varias veces, hacen muñecos bogos y los, bueno, pues los tiran de sitios, los atropellan. Es muy curioso, pero existe. Es que parece de un capítulo de Black Mirror, pero se hace. Lo más difícil sobre todo es controlar las condiciones climatológicas, porque sobre eso nosotros no tenemos control. Entonces, a lo mejor tú estás haciendo una práctica con un cuerpo al que acabas de calcinar y la idea es trabajar con él, pero a lo mejor se ponen a caer chuzos de punta, pues ¿qué le vamos a hacer? Se te estropea y hay que empezar de cero. Y eso puede borrar pistas súper importantes y por eso trabajan con tanto cuidado. De hecho, tienen algunas, bueno, creo que la mayoría de ellas tienen una zona cerrada, tipo invernadero, para que no ocurran estas cosas. La mayoría de los cuerpos sí que es verdad que están a la intemperie, tapados o no con la malla esta de las gallinas, y tienen algunas pequeñas zonas, pues eso, más reservadas a vamos a garantizar que a esto no le pasa nada, porque si no hay que volver a empezar de cero, pues a lo mejor investigaciones muy complicadas o casos muy complicados que se están intentando replicar y llevaría mucho tiempo volver a repetirlos. También se intenta determinar el tiempo que lleva un cuerpo en un distinto sitio. Sabemos que esta gente no trabaja con chicha, entonces si no hay descomposición es más difícil, pero por ejemplo sí se puede saber si lleva más o menos tiempo en base al número de huesos que falten. Si faltan huesos más grandes es que llevan ahí más tiempo. ¿Por qué? Porque los animales generalmente empiezan llevándose piezas más pequeñas y luego pues empiezan a llevarse piezas más grandes, pues el fémur, las tibias, los omóplatos, que son más complicados. ¿Qué es lo que desaparecen primero? Pues los dientes, los dedos de la mano y de la muñeca y de los pies y las vértebras. Las condiciones del enterramiento también son súper importantes, por supuesto. Tú puedes saber si una persona ha estado bajo algún tipo de protección una vez ha fallecido o no, es decir, si ha estado metido en un ataúd, si ha estado expuesta a la intemperie o si ha habido cualquier otro tipo de barrera, por así decirlo. Y esto es un poco todo lo que tengo que contar sobre las body farms porque dado que aquí en España y en Europa no se estilan y no hay, la forma de funcionar pues es muy genérica, no podemos hablar de cómo funcionarán en Estados Unidos, pero sí tenemos pues esa idea base de lo que son y aunque parece una cosa un poco macabra, yo creo que es muy útil. Creo que por lo general no trabajamos lo suficiente con este tipo de restos porque al final pues son personas y da pena porque han tenido una historia, pero también es necesario para saber cosas que no sabemos todavía. Exactamente igual que se ha investigado con momias o con restos antiguos de vikingos, de los mayas, etcétera, etcétera. Podéis dejarme en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si sabíais que esto existía y dónde preferís que me ponga porque no sé ya dónde moverme. No sé si quedarme aquí, en ese sitio que lo hice el otro día. Aquí es que creo que tiene más luz, pero es mucho más bajito, entonces estoy como incómoda, no sé. Y nos vemos en el siguiente vídeo.